Vamos al siguiente tema del día, la obesidad. Y la obesidad se define como un aumento de composición de grasa corporal. Este aumento se traduce en un incremento del peso, y aunque no todo incremento de peso corporal es debido a un aumento del tejido adiposo, en la práctica médica, el concepto de obesidad está relacionado con el peso corporal. La obesidad debe ser atendida como una enfermedad crónica de forma semejante a lo que es, por ejemplo, la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Vamos a hablar de los tipos de cirugías bariátricas que se realizan ya en nuestro país. Te presentamos información y volvemos a platicar con nuestro especialista. Diferentes tipos de cirugías bariátricas que se practican a nivel mundial y por supuesto también las que ya se hacen aquí en nuestro país, y son casos específicos porque finalmente estamos hablando de personas que cuando acuden con los especialistas son los especialistas quienes determinan quiénes son las personas que se pueden someter a este tipo de cirugía. No porque tengamos un sobrepeso de 4 o 5 kilos, tengamos necesariamente que acudir con ellos. Ellos son los especialistas quienes lo determinan. Y por eso vamos a platicar con el doctor Fernando Pérez Galaz. Él es director de la Clínica Integral de Obesidad Valiance, para platicar del tema. Y nos viene también a acompañar aquí Bernardo Rea Ruanova. Él es un testimonio precisamente de él se sometió a una cirugía bariátrica. Pues bienvenidos los dos. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas. Estoy impresionado. O sea, estás bien delgado. ¿En qué momento tenías un peso muy por encima de lo ideal? Pues toda mi vida, la verdad. ¿De verdad? ¿Cuánto pesabas? Al momento de empezar el proceso de la cirugía pesaba 111 kilos. ¿111 kilos? Sí. Sí. ¿Y luego? Y luego pues ya empecé con la dieta para preparar para la cirugía. Ahí bajé a 106 kilos y pues ya en ese entonces, bueno, de la cirugía ahora, que son 11 meses. 11, ya casi un año. Ya casi un año, he bajado 38 kilos. 38 kilos. Entonces, ¿ahorita estás pesando? 73. Fabuloso. ¿Cuánto mides? 1,75. Que está bien, ¿no? ¿Qué es lo que dice, no? Cuando comparan la altura con el peso, ¿no? Es importante saber, te dicen, mides 1,74, está bien que peses 74, 73 kilos, ¿no? Más. Estamos viendo precisamente en pantalla fotografías de Bernardo cuando tenías el sobrepeso, ¿no? Sí. O sea, ya pesar esa cantidad. Mira, aquí Bernardo nos trajo fotografías del antes y aquí en el estudio puedes apreciar totalmente en vivo el después. Importante, ya lo comentaba doctor Fernando al principio, no para cualquier persona se practica un tipo de cirugía específica. No, desde luego que estas cirugías tienen unas indicaciones muy particulares y entre ellas tienen que ver el índice de masa corporal. Aunque lo que decías del peso, por ejemplo, si es para términos rápidos, el decir, bueno, peso 73, mido 1,73, estoy dentro de rangos. Lo más importante es, número uno, calcular el índice de masa corporal, porque la obesidad ahorita nosotros la dividimos en grados en base al índice de masa corporal, sí, que es el peso entre la tabla y el cuadrado. De 18 a 25 es normal, se considera un peso normal, de 25 a 30 es sobrepeso y a partir de 30 es obesidad. Obesidad grado 1 es de 30 a 35, obesidad grado 2 es de 35 a 40 y obesidad mórbida, que estamos cambiando un poco ese término, pero bueno, actualmente ahorita se lleva así, es a partir de 40. ¿Qué es lo importante? Ver cuál es la relación que hay entre peso, músculo y grasa, porque el peso es un número que te dice muchas cosas, pero lo tienes que identificar cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de grasa. Hay más factores involucrados. Involucrados.
Porque, por ejemplo, si tú le haces un índice de masa corporal a un jugador de americano, un liniero de los Steelers... Bueno, pesan un montón, pero bueno, son pura fibra, ¿no? en músculo y fibra, son pura claro. fibra, entonces te van a salir en índices de masa corporal. No es tejido adiposo, no es grasa que sobra. Exactamente. Pero cuando hacemos nosotros los estudios, que son estudios de impedancia o densitometrías, en donde vemos el porcentaje de grasa, incluso podemos tener pacientes que están en obesidad grado 1 por peso, pero por porcentaje de grasa están en obesidad mórbida. Y ojo, la acumulación de grasa en el cuerpo genera otro tipo de enfermedades. Genera hígado graso, resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol elevado y eventualmente diabetes. Y recordemos que en nuestro país es el principal causas de muerte actualmente son enfermedades crónico-degenerativas. Claro, y no con esto transmitibles. arrastrando casos de infartos al corazón, infartos cerebrales. Bueno, es una cantidad impresionante de males los que vienen arrastrando el sobrepeso y la obesidad. Entonces, una vez identificado quién es el paciente adecuado, candidato para una cirugía bariátrica, es cuando ustedes ya directamente van y lo hacen. Exacto, y aparte es todo un proceso. Alguna vez un paciente, y es más, Bernardo nos puede decir perfecto, nos dicen es que es la salida fácil, porque nos han vendido que número uno, la obesidad no es una enfermedad y la obesidad es una enfermedad crónica que genera otro tipo de Esto que ya venimos diciendo, lo que tú comentaste al inicio, por supuesto. Y número dos, que como no es una enfermedad, sino es un estado que uno elige, entonces la forma de bajar de peso tiene que ser matándote de hambre y tampoco es así. Tampoco es así. Y ahora, sucede una cosa, cuando el exceso de grasa pasa a un cierto nivel en el cuerpo, todas las hormonas en el cuerpo, incluso las que produce el tejido adiposo, provocan que eviten bajar de peso. O sea, tu cuerpo está diseñado ya en ese momento para no bajar de peso. Por eso las dietas simples, dieta y ejercicio en cierto momento del sobrepeso ya no es así. No funciona. No funciona. Yo le digo a los pacientes, si fuera así de fácil, ¿no? Dieta y ejercicio, pues cualquiera. todos seríamos Brad Pitt, seríamos ¿no? completamente, exactamente, Brad Pitt, o tendríamos el cuerpo de un chino, ¿no? Que cuando se avientan los clavados en las competencias, como aguja. Entran a la alberca, impresionante. Y lo que yo le decía a Bernardo antes de operarse, le dije, mira, tú lo quieres hacer con dieta y ejercicio, perfecto. Te voy a decir, el que te diga eso, dile que se ponga un costal de 36 kilos que traías en la espalda, que vaya a trabajar en la noche, se vaya a hacer 2 horas de ejercicio y a ver si los baja. Y le haga un hoyito y deje que salga 300 gramos, lo cierre y al día siguiente haga exactamente esa misma rutina. Entonces, ¿qué pasa? Pues no es un tema fácil, ¿no? Y tampoco no es la solución y fácil. Tampoco es de la noche a la mañana, porque yo entiendo que Bernardo desapareció más de 30 kilos de su cuerpo, pero tienes que modificar muchas cosas, tienes que entrarle a un régimen nuevo de vida. No es mágico el asunto. Pareciera, exacto, pero no lo es. Pero no lo es, definitivamente. La cirugía, y siempre lo que te dicen, la cirugía es una parte, pero pues al final lo que tú tienes que hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer para no regresar a ese peso? Entonces tienes que hacer ejercicio, tienes que elegir bien tus alimentos. El ejercicio que antes yo no lo podía hacer porque corría o caminaba rápido un minuto y no podía, ¿no? Ya te cansabas, no Exacto. podías. Y ahora ya no. Doctor, ¿existen diferentes tipos de cirugías bariátricas? Sí. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuántas son? Mira, la cirugía bariátrica se divide de acuerdo al efecto que produce en el cuerpo en dos. Uno, que generan restricción, es decir, que limitan la cantidad de alimento que entra al estómago. Y el segundo lugar es mala absorción, es decir, que el alimento que entra al tubo digestivo sea desviado a otra parte del intestino para que no se absorbe. Digamos que esos son los dos grandes grupos. Dentro del primero, el que más se hace actualmente es la gastrectomía vertical o manga gástrica. La manga gástrica. La manga gástrica. La manga gástrica. En donde lo que nosotros hacemos es recortar la curvatura mayor del estómago. El estómago tiene 2 curvaturas, una menor y una mayor. La mayor es la que crece cuando nosotros estamos comiendo. ¿Y esa es la que se corta o y recorta? Esta es la que nosotros cortamos de tal forma que quede como si fuera un tubo. Como si fuera un tubo gástrico. De tal forma, aquí pasan tres efectos. El primero es que en el fondo, en la curvatura mayor que se retira durante la cirugía, hay unas células que producen una hormona que se llama grelina. La grelina produce hambre. Entonces, pacientes que tienen un estómago muy grande son pacientes que producen mucha grelina. Entonces, tienen más hambre de lo habitual. Esa es la primera. Doctor, disculpe que lo interrumpe, además del ruido que estamos padeciendo, porque estamos en plena remodelación de las instalaciones. Vamos a hacer una pausa, son las 11 de la mañana con 32 minutos y regresamos a Código Salud para platicar del tema.
Muy bien, regresamos a Código Salud, estamos hablando sobre las personas que tienen sobrepeso u obesidad y cuando estas personas ya son candidatas a una cirugía bariátrica. Ya estamos platicando con nuestros invitados, nos están dando a entender que existen diferentes tipos de cirugías. Estamos platicando con el doctor Fernando Pérez Galás, director de la Clínica Integral de Obesidad Valiance, y también con Bernardo Rea. Bernardo perdió más de 30 kilos y si podemos verlo aquí en pantalla, pues es una persona ahorita a la vez delgada, una persona que pesa 72, 73 kilos, ya nos comentabas. ¿Qué tipo de cirugía se te practicó a ti? Manga gástrica. O sea, lo que nos comentaba el doctor, te cortaron la parte, la curvatura, esa que conocemos del estómago, del estómago. que crece cuando uno está comiendo y almacena la comida. Este tipo de cirugía, una vez que se hace esta parte, ¿qué es lo que ocurre en el organismo? Al tener menos tamaño el estómago, por lo tanto la persona come menos. Pasan tres efectos, que es lo que genera la pérdida de peso, sobre todo sostenida y a largo plazo. El primero es que al recortar el fondo gástrico, que te decía que en el fondo hay unas células que producen una hormona que se llama grelina, entonces la grelina produce hambre. Al retirarlas del cuerpo, no hay esa hormona que estimula el apetito. Entonces los pacientes fácilmente se pueden adherir durante más tiempo a una dieta hipocalórica. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que es físicamente el tubo. Reduces el tubo de una capacidad de 1 litro, que tiene normalmente el estómago, ¿a cuánto se reduce? A 250 mililitros. A esto. Entonces, ¿de manera general o dependiendo cada paciente? Dependiendo cada paciente varía, lo podemos dejar un poco más o lo podemos dejar un poco menos, y eso dependiendo de las indicaciones previas que tiene el paciente. Y la tercera, que es lo que acelera el metabolismo, es que precisamente el estómago, al no tener esa curvatura mayor, que es donde se almacenan los alimentos cuando se van moliendo, como es un tubo, entonces los alimentos que son ingeridos salen más rápidamente al intestino, de tal forma que el intestino tiene que trabajar el doble o el triple para poder digerir esos alimentos. Eso acelera el metabolismo y entonces produce un gasto energético mucho mayor. Entonces, doctor, nos comentas que la manga gástrica es lo más común. ¿Qué otras cirugías hay también? Otras cirugías que realizamos es el bypass gástrico. Tiene diferentes variantes. Ahora se está usando mucho el mini gastric bypass. Y lo que hacemos en esa cirugía es desconectar el estómago, hacer un estómago pequeño y después alterar la anatomía del intestino, de tal forma que dividimos el intestino a 150 centímetros del estómago y entonces esa porción de intestino, que es el intestino medio, lo conectamos al estómago pequeño que hicimos. Y de tal forma que cuando un paciente ingiere alimento, primero entra a un estómago pequeño, muy reducido, de 30 a 40 centímetros cúbicos, y después sale a un intestino que no sabe absorber carbohidratos y no sabe absorber grasas. De esa forma los pacientes llegan a perder cantidades importantes de peso. Así es. ¿Y hay una tercera todavía que se pueda realizar? Hay una tercera que es el switch duodenal, que son para pacientes o la derivación biliopancreática, y eso en México no tiene tanto uso porque son para pacientes por arriba de 300 kilos o 400 kilos. No estamos llegando a esos niveles, afortunadamente. Acuérdate, lo que decía era que la proporción, lo que nos marca a nosotros la obesidad es la proporción entre peso y talla al cuadrado y sobre todo la proporción entre músculo y grasa. Entonces, por ejemplo, pensar en México que vamos a tener pacientes de 300 o 400 kilos son realmente los menos. Los que más tenemos son pacientes que están entre obesidad grado 1 y obesidad grado 2 por el tamaño que tiene el mexicano. Arriba de los 90, 100, 110, 115, 120 kilos, por ejemplo, que fue tu caso. Así es. ¿Cómo modificó tu vida una vez que te hiciste la cirugía? Es decir, me imagino que tuvo una fase postoperatoria, se tiene que quedar unos cuantos días, me imagino, hospitalizado. Es una cirugía que está un día en el hospital. Todo empieza desde la parte preoperatoria, de la selección del paciente, y después una preparación en donde entra todo el equipo multidisciplinario. Entra la valoración importantísima de los nutriólogos para que ellos te empiecen a diseñar una dieta de acuerdo a el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo que de manera personalizada. De manera personalizada. Después, importantísimo es la valoración psicológica. Yo le digo a los pacientes, ¿cuántos años has vivido con ese estómago? Pues, ¿cuántos años viviste con tu estómago así? 33. 33 años. Bueno, pues yo en 1 hora, que es lo que me tardo en hacer esa cirugía, te voy a cambiar el estómago. Entonces yo tengo que primero irte preparando para que vayas viendo cómo tu estómago cómo tu cerebro va empezando a modificar sus acciones y sobre todo cómo va a tener unas nuevas señales de que está saciado. Y la tercera, cuál es la relación que tú tienes con la comida. Comes porque estás triste, comes porque estás alegre, comes porque estás festejando. No, y ahorita la ansiedad que está muy elevada, dicen los psicólogos que hay casos de ansiedad
impresionantes en nuestro país y la mayoría empieza a comer, Fíjate con que un descontrol impresionante. Hasta este año, en el DSM-4, que es el libro que conjunta todos los padecimientos mentales, se incluyó el trastorno por atracón como un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Antes se decía que es solamente bulimia y anorexia, ¿no? Que es la restricción de la anorexia, la restricción, y ahora es el trastorno por atracón, que eso es lo que pasa. Hay pacientes que pueden estar enfrente de la computadora, no se dan cuenta y resulta ser que se comieron todo el jarrón de cacahuates y son 1.500 calorías en una sentada, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, todas esas modificaciones se realizan antes de la cirugía, todo en un proceso preparatorio. Después la cirugía, te digo, es un día de hospital. Y después viene todo un proceso de recuperación y sobre todo de adaptarse a vivir con esta nueva cirugía. Esta es la parte, por ejemplo, ¿qué ocurre con el exceso de piel, de grasa? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo lo vas eliminando? ¿Se cuelga? Es porque existen muchas dudas, ¿no? Una persona que la ven con exceso de piel, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cómo eso comienza a desaparecer? Una de las cosas que nosotros hacemos en la clínica es precisamente ir cuidando mes con mes que la pérdida de peso sea sostenida, pero no sea tampoco demasiado rápida, para que eso, número uno, no te vayas a descompensar, y número dos, le des oportunidad a tu piel a irse reduciendo, junto con otro tipo por supuesto, el ejercicio y otro tipo de cremas que utilizamos. Sin embargo, al final del periodo, ¿no? Al final del año, cuando uno perdió el exceso de peso, estamos hablando de gente que perdió entre 50 y 70 kilos, sobre todo los que necesitan esa cirugía, que es la resección de el mandil, que nosotros le llamamos el mandil gástrico. Ajá, que es cuando sobra, ¿no? Cuando sobra. Y eso es muy importante quitarlo porque no es solamente estético. Número uno es que el mandil por debajo tiene infecciones crónicas de hongos. Y la segunda y la más importante es que esa célula adiposa que queda ahí es una célula adiposa que tiene hambre. Entonces, en cualquier momento hay que quitarla. Que se vaya. No queremos que tenga mucha... ¿Lo mismo ocurrió contigo? ¿Sí? ¿Así fue? No, porque, bueno, uno, la pérdida de peso no fue tanta y, como dice el doctor, poco a poco y vas haciendo ejercicio, entonces vas recuperando. Yo que también la edad ahí influye, no sé, que tengo 33, entonces... Pues, una edad muy buena, sí. ¿no? Porque se pueden modificar. Digo, no es que los que tengamos 45 o 50 no podamos modificar nuestro estilo de vida. Sí se puede, caramba, sí se puede. Pero la edad, excelente. ¿Cómo has modificado tu vida ahora sí? ¿Cómo ha sido a partir de la cirugía al día de hoy? Por completo. La verdad es que el hacer ejercicio, que es algo que yo en la vida había hecho en realidad, y el elegir bien lo que comes. La verdad es que el tener la oportunidad de decir, bueno, voy a comer bien, voy a comer siguiendo la dieta, porque al final nunca te dejan solo. Tuve yo mi consulta con nutrióloga la semana pasada. Y te vienen acompañando los especialistas, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues ahí vas resolviendo dudas y vas haciendo hábitos. La verdad es que a lo largo de este tiempo vas haciendo hábitos de dieta y de ejercicio. Y además te sientes súper ligero, dime si no. Sí. ¿A poco no sientes que pasa el aire y te va a volar literalmente? Y dile, ¿no? ¿Qué medicinas te quitaste? No, todas, para presión, para resistencia a la insulina, para reflujo. Fabuloso. Pues Bernardo, felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea rapidísimo, pero que nos hayas venido a platicar tu experiencia, que yo creo que con esto se abren muchas las posibilidades a las personas, una esperanza, pero finalmente insistimos, tienen que hacerse un análisis con ustedes para saber quiénes son candidatos a una cirugía bariátrica. Bernardo, muchísimas gracias. Doctor, gracias. ¿Algún correo electrónico? ¿Maneja redes sociales para que las puedas compartir con la audiencia? Nos pueden encontrar en Clínica Valiance y a mí en lo personal me pueden encontrar en Pérez Galás, en Doctor Pérez Galás. Ahí estamos en las redes sociales. Fabuloso. Pues muchísimas gracias a los dos. Bernardo, gracias, doctor. Que tengan un excelente día. Mariano, gracias, bienvenidos aquí a Código Salud.